jugadores que han ganado la Youth League y la Champions. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Diego Soto, estoy con Carlos Molina. ¿Cómo andamos? Muy bien. Traemos un videíto de curiosidades, de estos que molan porque la Champions, Sí, la competición de las competiciones, la que más. la que nos gusta. Y bueno, aprovechando que hace nada ha sido la final de la Champions League, pues se nos ocurrió este vídeo. Pues vamos ahora a comparar un poquito campeones, chicos, jugadores que han sido campeones de la Youth League y que años después han podido levantar la Champions League, y veremos alguno que también ha otro trofeo y Bueno. los que han conseguido unos y no han conseguido el otro. Eso es. Es una hazaña el de ganar Champions y Youth League que a priori yo creo que parece factible, que a muchos, porque hay muchos jugadores buenos que luego han llegado a Champions y que llevan mucho tiempo en canteras de equipos top, pero no son tantos, son solo 3 los que han Sí. conseguido Champions y Youth. Me esperaba alguno más, la verdad, porque al ser, pues bueno, normalmente los jugadores que suelen estar en estos equipos que ganan Youth, pues luego sí que suelen estar en equipos bastante buenos, sobre todo los mejores de esos equipos campeones en juveniles. Y bueno, me sorprende bastante que haya solo 3 jugadores en toda la historia que hayan jugado las dos competiciones y que las hayan ganado las dos. Eso es, la verdad que a mí también me sorprende, y haciendo el guión pues me he dado cuenta también de que es muy difícil ganar tanto una competición como otra. Vamos a empezar con el primer jugador, que es el que tenemos más reciente, que es Vitinha, el centrocampista del Paris Saint-Germain, que se hizo con el máximo trofeo continental hace un par de semanas, unas semanas con esa derrota de 5-0 al Inter de Milán en el Allianz. Y bueno, la Youth la ganó cuando estaba en el Porto, porque recordemos que Vitinha es canterano del Porto, y bueno, la final fue en 2019. 3-1 ganó el equipo portugués al Chelsea en Nyon, que el Chelsea es uno de los equipos que más Youth han ganado y que más veces al menos han pisado la final de la Youth. Sí, justo pues ganaron como has mencionado, al Chelsea, que es uno de los que más la ha ganado más esos años. La habían ganado también de forma consecutiva durante un par de añitos y venía siendo como el rival a batir a nivel europeo de canteras juveniles, y endosarle un 3-1 pues es muy meritorio. Y bueno, de ese Porto pues han salido muchísimos jugadores que luego diremos, y bueno, para mí Vitinha pues bueno, es un jugadorazo, sin duda. Yo creo que junto con Kvaratskhelia son mis favoritos del PSG, y hizo un partidazo el otro día Su nivel de la temporada. Sí, a La nivel. verdad que es un jugón, y es que es por donde pasa todo el juego del Paris Saint-Germain, y se nota mucho en el gol de Doué. Sé que pega el primer palo, empieza en el área del Paris Saint-Germain prácticamente, y a partir de Vitinha mueve el juego y acaba en gol de Doué. ¿Qué decir de Vitinha? Bueno, pues nada, que no nos vamos a inventar nada. Es un jugador muy técnico, con gran control orientado, pase corto y largo pues muy preciso, sabe moverse entre líneas y romper presiones con inteligencia. No es muy físico porque es un jugador bajito, pero bueno, tiene muy buena lectura de juego, movilidad y agilidad. Es ideal como interior en un 4-3-3 o un medio centro en un sistema más de posesión. Incluso yo creo que no se le ha probado, pero podría ser un media punta. Básicamente están muy cerca del área. Recordemos que le metió un gol desde fuera del área al Barcelona la temporada pasada. En Liga France Liga pues ha metido alguno que otro desde fuera, o sea que tiene llegada. Y bueno, ha marcado varios golazos, como decimos, con el PSG. Es una de las figuras destacadas del equipo de Luis Enrique, y para mí es un jugador súper top. Yo creo que para el entrenador asturiano es su jugador clave en ese centro del campo, porque como has dicho, pues todo el juego del equipo parisino pues pasa por sus botas. Jugador que puede, pues aunque no sea muy físico, porque es un jugador también muy bajito, con el centro de gravedad muy bajo, que también pues le ayuda también a compensar esa falta de físico.
pues yo creo que podía ocupar pues cualquier posición del centro del campo y ser titular en cualquier equipo del mundo prácticamente, y bueno, lo está demostrando. Mejor equipo de Europa este año, pues es su tercer mejor jugador. También Donnarumma ha sido muy importante, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia incluso, aunque llegó en invierno, Joao Neves también por ahí dando guerra, pero Vitinha es un jugador que cuando falta se nota. Para mí es el mejor. Para mí, en mi opinión, para mí es el mejor del PSG. Yo me lo traería para el Madrid, la verdad, pero saldría un poquito caro. Un poquitín. Bueno, ya pasamos a uno del Chelsea que hemos mencionado anteriormente, que es uno de sus jugadores insignia sin duda, que es Mason Mount, que la ganó en 2016 tras eliminar al PSG 2-1 en la final. Pues hizo hito al coronarse como doble campeón de la Youth y de la Champions en 2021, cuando el Chelsea venció en la final al City por 0-1 con gol de Kai Havertz, además en Dragao. Mason Mount, pues un centrocampista muy ofensivo, muy vertical, trabajador, que destaca por su inteligencia táctica, capacidad para presionar alto y su habilidad para moverse entre líneas. Tiene muy buena visión, pase preciso y llega muy bien al área rival. Aunque no es un regatador puro, también aporta mucho en ataque y en defensa gracias a su movilidad y a su gran físico, porque logra aguantar corriendo por varias distancias y durante largos periodos de tiempo, lo que le hace ser el típico jugador moderno que termina técnica con un gran esfuerzo defensivo y físico y lectura de juego. Pues sí, la verdad que Mason Mount cuando explotó, para mí la carrera de Mason Mount al principio lo hizo muy bien, porque él al final el sub-23 del Chelsea se le quedaba muy pequeño y buscó cesiones. Estuvo cedido en el Vitesse holandés, luego estuvo cedido en el Derby County, que coincidió con Frank Lampard como entrenador. O sea, que nada mal. Una leyenda del Chelsea entrenando a un canterano del Chelsea que está... ¿Le llegó a entrenar en el Chelsea cuando Lampard estuvo? Pues no lo sé, no quiero tirarme a la piscina, no quiero hacer un Carlos, sí. Pero no lo sé, no sé si llegaría a entrenar, yo creo que sí, yo creo que sí. Además llegó en un momento al Chelsea en el que no podían fichar, que tenía que atirar mucho de cantera, también salió Tammy Abraham por ejemplo, Reece James también, de esa camada de jugadores, y sin duda fue el jugador clave de esa temporada, haciéndoles campeón de Champions y del anterior también, que creo que consiguió dobles dígitos en goles y asistencias si no recuerdo mal. Y como viene siendo habitual, los jugadores que llegan al United pues se caen. Hemos visto el caso de Anthony, de Onana, Casemiro, y todos estos jugadores que llegan que no llegan a explotar, ya sea por la dinámica del equipo, por la estructura más directiva, por presiones, etcétera, pues no está llegando a cumplir con las expectativas que se tenían en él y con el dinero que se dejaron los de Manchester en él. Pero es un jugador que sin duda tiene calidad de sobra para ser jugador de primer nivel y en la Premier League, y veremos si en los próximos años, porque recordamos que también es muy joven, pues puede llegar a hacer doblete de Champions, ya veremos. Veremos, la verdad que a mí Mason Mount cuando terminó de explotar en el Chelsea se hizo ya como... era ya jugador de todas del Chelsea, ese Chelsea campeón de la Champions. La verdad que me gustaba mucho, era un jugador inglés diferente, algo así como salió casi a la misma vez que Phil Foden. Entonces eran siempre Mount, Foden, corte de jugador inglés un poquito diferente, más jugón, más con llegada a área sobre todo. Acertó yéndose al United. Al final es que el United siempre, como es un equipo que a pesar de cómo siempre está bien saneado, creo que es el segundo o el tercer club más valioso del mundo, pues siempre es un buen proyecto. Irte al United, siempre te ofrecen un buen proyecto, luego lo que salga, pues... Ya, a cobrar pelas vas a cobrar, porque seguro que será uno de los mejores pagados de la plantilla, porque para irte del Chelsea al United te tienen que ofrecer buena panoja. Sí que es cierto que a lo mejor estos últimos años están recortando mucho presupuesto, están despidiendo muchos trabajadores, está siendo muy crítica la directiva, incluso ya están mirando para vender el equipo si no he visto mal por ahí por alguna noticia. Pero ya veremos qué le depara a Mason en Manchester, y a ver si puede competir por lo menos mejor que que esta temporada, porque... Vamos a ver ahora si con la salida de Bruno Fernández, que parece que se va a ir al fútbol saudí, si puede tener más minutos. No me parece mala opción que estén en United, viendo la política de fichajes que desde que cambió de dueño el Chelsea ha llevado, porque ficha, si tiene que tener 5 en una posición los tiene, y al final Mount dijo, para tener toda esta competencia pues me voy al United, que tendré menos. Pero veremos. Para mí es un jugador que me gusta mucho y que yo creo que puede seguir
Sin duda, sin duda. Vamos con el tercer y último jugador que ha hecho este doblete de Youth y de Champions, que también es del Chelsea, Andreas Christensen. Christensen se hizo con este doble campeonato ganando la misma Champions que Mount. Van compañeros en 2021, esa Champions que ganaron el City. Y la Youth League la ganó justo el año anterior a Mount, porque como bien has dicho tú, el Chelsea ganó dos Youth seguidas, en el 15 y en el 16. Bueno, pues en el 15 la ganó Christensen y en el 16 la ganó Mason Mount. Lo hizo por 3-2 frente a Shakhtar Donetsk, en un equipo donde también había nombres como Dominic Solanke, Loftus-Cheek, Charlie Musonda o Tammy Abraham. La verdad que nada mal. No, estas camadas del Chelsea pues han dado jugadorazos que todos están jugando, salvo a lo mejor Musonda es el que no ha llegado que ha jugado en el Betis, ha salido también fuera del Chelsea, pero no ha logrado pues afianzarse en un primer nivel a nivel competitivo como el resto. Yo creo que sí, que Musonda es el que siempre se espera un poquitín más. Hablando de Christensen, pues actualmente es jugador del Barcelona, destaca pues un defensa central elegante, sobrio y muy inteligente tácticamente. Destaca pues su tranquilidad con el balón, capacidad para sacar el juego de atrás y su excelente posición defensiva. No es agresivo, es un estilo al estilo clásico, pero es muy eficaz anticipando, leyendo el juego y cubriendo espacios. Su estilo es más técnico y cerebral que físico, como decimos, ideal para equipos que priorizan la posesión y el control defensivo, pues como es el FC Barcelona. La verdad que el fichaje de Christensen por el Barcelona era un jugador que encajaba totalmente en el estilo de juego que quieren desarrollar en Can Barça, y al final la verdad que se afianzó como defensa junto con Araujo. Al final esta temporada las lesiones la han lastrado un poquito. Recordemos que volvió a jugar en esas semis contra el Inter, o sea que bastante le costó esta temporada, que también no estuvo inscrito hasta enero, así que veremos Christensen si seguirá en Barcelona este año, pero de momento que tenga ese chaque, que tenga ese Youth, nadie se lo quita, y la verdad que jugadorazo. Pues sí, a mí pues si te soy sincero me sorprendió un poco su llegada al FC Barcelona. Por estilo de juego encaja perfectamente, pero no es un jugador muy sonado, pues que a lo mejor si no estás muy puesto a nivel futbolístico más internacional, pues no sabrías decir quién es, pero que llegó con muy buen pie a Barcelona, jugando muy bien, muy buenos minutos, afianzándose como titular con Araujo, pero pues lo que tiene las lesiones, que además la irrupción de Pau Cubarsí y el fichaje también de Diego Martínez, pues le hace también esa competencia, y veremos pues si sigue, si es tercer central, porque Araujo, a pesar de que ha vuelto una lesión muy dura como son los ligamentos, no ha sido... sus errores han marcado mucho al equipo, entonces veremos si al final pues acaba saliendo de Barcelona o se mantiene y se compite, es el tercer central del equipo. Veremos, al final por edad yo creo que sí que puede seguir dando mucho y esperar su oportunidad, sobre todo tras esta lesión. Vamos ahora, como hemos dicho, solo estos tres jugadores han ganado la Youth y la Champions, y vamos a ver, como ha dicho Carlos, ahora a unos jugadores que ganaron una competición u otra, incluso alguno que ha llegado a ambas finales y se ha ido de vacío. Se ha comido los mocos. Se ha comido los mocos, se ha ido de vacío. Así vemos pues un poquito lo que hemos dicho, hasta la dificultad que tiene ganar los dos trofeos, sobre todo pues la Champions. Claro, entonces empezamos por otro del Chelsea, estamos muy londinenses. Sí, en este vídeo. Salen mucho Chelsea porque el Chelsea en los últimos 10 años ha jugado 3 finales de Youth, entonces es normal que salgan muchos. Pues Reece James, como hemos mencionado, pues otro de la camada que salió junto a Mason Mount y todos estos jugadores que hemos mencionado antes, que la ganó en esa 2021 contra el City y que perdió la final en la 17 y 18. Es un lateral derecho muy potente, completo y muy técnico, que combina fuerza, físico, velocidad y calidad con el balón, lo que le permite atacar y defender pues con una gran efectividad. Es excelente con los centros al área, tiene muy buena lectura defensiva y puede jugar incluso con una línea de 3. Lo malo de este gran lateral es pues su predisposición a lesionarse, perdiéndose muchísimos partidos, pero cuando está ahí, está sano, es un titular indiscutible y un jugador muy bueno. Sí, la verdad que Reece James siempre, casi todos los veranos, está en muchas listas de fichajes,
pero siempre pues sí, se sostiene un poquito para atrás, que es de fácil lesión. La verdad que no sé si tiene que ver mucho a lo mejor con la manera él de cuidarse o lo que come y tal, porque la gran mayoría son musculares. Entonces cuando te lesionan mucho muscularmente, o te sobrecargas de entrenamiento o algo en tu alimentación no va bien. Recordemos que Carvajal hace 3 temporadas que se lesionaba tanto, descubrió no que era celíaco al 100%, pero que tenía bastante intolerancia al gluten. Entonces eso es lo que hacía que sus músculos no estuviesen bien y que eran propensos a romperse. Pues sí, bueno, como ya sabemos, el jugador de estas características pues es muy complicado y implica mucha serie de variables que puedes decir, soy celíaco, pero esto pues no me afecta tanto, ¿no? Pues mira, esto incluso puede hacer que te lesiones más. Y bueno, pues un jugador que veremos, y puede ser el caso como Dembélé, que era un jugador que se lesionaba, pues no sé si se perdió más de 200 y pico días en el Barça por lesión, y ahora se ha lesionado, ha estado como 2 semanas fuera, una porque estaba enfermo y otra por una lesión muscular, y ha cambiado completamente. Bueno, hay que cambiar alguna cosita si quiere seguir rindiendo al máximo nivel y no estancarse. Y vamos ahora con otro jugador que también ha ganado la Champions y llegó a la final de la Youth y la perdió, que es Gonzalo Ramos. O Gonzalo Ramos, como quiera llamarlo. Gonzalo Ramos. Ganó la Champions con el PSG, pues ahora hace nada, esta temporada, la 24-25, este 5-0 contra el Inter de Milán, disfrutó de unos minutitos de la final. Y como hemos dicho, perdió esa Youth en la 19-20 contra el Madrid de ese Madrid de Raúl. Metió doblete en la final, pero bueno, perdieron 2-3, así que no se llevó el trofeo. Gonzalo, pues bueno, es un delantero fuerte, inteligente y con buen instinto goleador. Se caracteriza por su movimiento sin balón, sobre todo, su capacidad para atacar los espacios y su efectividad dentro del área. La verdad que se nota mucho este último porque siendo suplente con el PSG de Luis Enrique ha llegado a los dobles dígitos en cifras goleadoras, algo que habla muy bien de cómo acepta su rol y de que siempre que sale pues se deja todo. Además sabe asociarse muy bien, presiona alto y aporta ese trabajo defensivo que Luis Enrique tanto exige a sus jugadores de ataque. No es un regateador, pero bueno, es ideal para los que buscan ese equipo que busca un 9 móvil, moderno y con actitud, pues, sobre todo eso de equipo. La verdad que diciendo estas características de Gonzalo Ramos, es el delantero ideal para un equipo de Luis Enrique. Pues sí, ha sido un jugador muy trabajador, que salió a la luz, por así decirlo, en ese último mundial, que le quitó incluso el puesto a Cristiano Ronaldo, marcando un hat-trick en fase de grupos, creo, si no recuerdo mal. Ese verano creo que ya se fue al PSG, y sí que es cierto que pagaron, creo que fue 80 millones o sí, una pasta pagaron, y sí, a lo mejor no ha sido el delantero que todo el mundo se esperaba, pero bueno, como has dicho, ha aceptado muy bien su rol de secundario, llegando a marcar más de 10 goles esta temporada, llegando desde la banca. Así que bueno, todavía es un delantero joven que tiene mucho recorrido todavía, acaba de ganar su primera Champions y bueno, seguramente incluso, pues a lo mejor viendo la situación en la que está, a lo mejor si decide quedarse un añito más para seguir conquistando algún título y experiencia, porque con Luis Enrique yo creo que está aprendiendo una barbaridad, y a lo mejor ya buscar otro destino en el que sí que sea titular indiscutible. Pues ahora pasamos con otro jugador portugués, también del Benfica, que se hizo con la Champions en el año 22-23, pues hablamos de Rubén Díaz, el central del Manchester City, que se hizo con la orejona tras vencer al Inter en la final, y que perdió la Youth League en la temporada 16-17 contra el RB Salzburg. Pues Rubén Díaz, ¿qué podemos decir de él? Es un central dominante, un líder y muy sólido tácticamente, destacando por su inteligencia defensiva y su fuerza en los duelos, con una gran capacidad de organización del sistema defensivo. Sí que es cierto que no es el más rápido, pero compensa con su buena colocación, agresividad y liderazgo. Es muy fuerte en el juego aéreo, confiable en la salida de balón y fundamental en líneas defensivas altas. Es el típico central de jerarquía, clave en equipos que aspiran a ganar títulos muy importantes y que es uno de los mejores centrales del mundo, sin duda. Sí, la verdad que Rubén Díaz cayó muchas bocas cuando fichó del Benfica por el Manchester City,
También, bueno, no me acuerdo cuánto fue, pero fueron millones. Más de 60 fijo. Fueron muchos millones los que se pagaron por un defensa que bueno, al final es el City, que está acostumbrado a ofrecer mucho dinero, sea de la posición que sea. Ya 71 millones. 71 millones, fíjate. Lo hemos visto con Josko Guardio, lo hemos visto con Nathan Ake. Bueno, nada nuevo que no haga el City. Y aún así, porque bueno, al final siempre decían, bueno, es un jugador que ha destacado una temporada 2 temporadas en el Benfica, al final es el fútbol portugués, que no es tanto nivel, llega a un City que quiere la Champions, cómo se adaptará, ya lo hemos visto, es uno de los mejores centrales de Europa, que con Guardiola ha mejorado muchísimo más de lo que podía mejorar, porque la verdad que ya llegaba siendo muy bueno, y la verdad que a mí me gusta mucho, porque como tú dices, aunque no es muy rápido, lo bien que lee el juego y lo fuerte que va a esos duelos, no le hace falta ser el central más veloz del mundo. Tiene muy buena salida de balón, algo que para jugar con Guardiola pues es clave. Siempre indispensable. Así que nada que hablar, nada decir de Rubén Díaz, sino que bueno, tiene esa Champions con el City y esa casi Jordi con el sub-19 del Benfica. No sé qué preferirán estos jugadores que han ganado la Champions y no la Youth, porque bueno, sí que es cierto que la Youth es un torneo muy random, porque se cuelan equipos a veces. Bueno, podemos verlo esta temporada. Se ha colado el Trabzonspor, se ha colado la Z, que sí que son equipos que ya la han ganado y que son buenos, pero son equipos poco rarunos, que luego llegan a primeros niveles como Champions y no dan más de sí. Bueno, al final son canteras que en esa etapa juvenil tienen muy buena camada, pero luego al final por unas cosas o por otras se los acaban quitando también muchos de ellos. Eso, y los que no pues se quedan toda la vida o casi toda la vida en, por ejemplo, la Z se quedan en Países Bajos, Bélgica, por allí, de la zona. Austria, Suiza, más o menos se quedan por allí por comodidad y por fácil adaptación. Así que bueno, yo creo que si tú les preguntas con 18 años, con 19 te quieren la Youth, y ya aparte de ser profesionales pues quieren la Champions. Yeah. Y vamos ahora ya a cerrar con el último jugador, que bueno, este tiene un poquito le hemos metido porque ha tenido un poquito de mala suerte, porque ha pisado tanto final de Champions como final de Youth y las ha perdido las dos. Un poquito gafe, pobre. Eso es Jan Madsen, el jugador holandés que perdió en la 18-19 contra el Oporto, siendo canterano, porque es canterano del Chelsea. Y la Champions pues la perdió la temporada pasada contra el Real Madrid cuando jugaba en el Dortmund, actualmente jugador del Aston Villa, pero bueno, llegó a jugar esa final contra el Real Madrid y al final pues perdió 2-0. ¿Qué decir de Madsen? Bueno, es un lateral izquierdo de los de ahora, moderno, rápido y muy ofensivo. Destaca pues esta capacidad que tiene para incorporarse al ataque, su velocidad en transiciones y buena técnica en espacios reducidos. Puede jugar también como carrilero, incluso como extremo, dada esta versatilidad que tiene ofensiva y la proyección que tiene en ataque. Está puliendo poco a poco, sobre todo este año en Premier, esa capacidad defensiva que también tiene que tener, porque no deja de ser una parte más de la defensa, no deja de ser un lateral izquierdo. Y bueno, es muy útil en los sistemas modernos que hoy en día priorizan laterales, sobre todo profundos, más que que te den mucho en ataque y que te den lo justo en defensa, porque al final siempre quieren hacer superioridad ahí arriba. Así que la verdad que es un lateral que no termina de explotar, creo que debido a su juventud y a su inexperiencia, pero creo que los pasos que está dando, saliendo del Chelsea, yéndose al Dortmund, ahora al Aston Villa, yo creo que puede dar de qué hablar en estos años. Sí, además se disputa el puesto con un gran jugador como es Lucas Digne en esa banda izquierda. Y Alex Moreno, no se nos olvide. Alex Moreno, es verdad. Nottingham, pero... Cierto, se me había olvidado que lo había fichado el equipo de Emery. Pero bueno, es un jugador pues con mucha proyección para seguir creciendo en el futuro, como has dicho, muy joven, que tiene pues mucho fútbol en sus botas todavía y yo creo que ha hecho muy buenas decisiones a nivel futuro, yéndose primero al Dortmund, un equipo que da muchas oportunidades y da mucho desarrollo a los jugadores jóvenes, y ahora yéndose al Aston Villa, que es un proyecto en crecimiento totalmente, jugando a Champions este año, llegando a cuartos. Este año creo que juega Europa League, no se ha colado en Champions. Un poquito.
Ya, estaba ahí muy disputado esos puestos de Champions en Inglaterra. Y bueno, pues a ver qué tal le va esta temporada que viene con Unai y a ver si logran alzarse esta vez sí con un título europeo como la Europa League. Ojalá me vaya mucho al Villarreal ganar la Europa League. Que ya es campeón de Champions, recordemos, de Copa de Europa. Pero bueno, que gane una Europa League estaría muy guay para los de Birmingham. También mencionar Dominic Solanke, que a pesar de que no apareció en el vídeo porque no ha ganado la Champions, ha ganado la Europa League este año con el Tottenham. Eso pues tenemos que decir que podríamos hacer el vídeo un poquito más largo, no en a lo mejor Youth y Champions, sino Youth en Campeonato Europeo, porque como tú dices, Solanke que ha ganado la Europa League. Tenía Abraham con la Conference con la Roma. O sea, hay muchos que han ganado Youth y Trofeo Europeo, pero bueno, se nos iba mucho el vídeo, no queremos aburriros tampoco, que nos veáis tanto la cara, o sea que no somos tan guapos. No somos tan guapos, guapos los dos. Así que bueno, al final hemos elegido estos jugadores para que sea un poquito más que si queréis, pues lo traemos aquí. Sí, esto es servimos al pueblo. Primero, lo que tenéis que hacer antes de dejar el comentario, ¿qué es? Suscribirse. Que es muy gratis. Gratisísimo. Es un botoncito, le das a la campanita para que se avise. Notifique de los vídeos, o como esta semana de Copa Campeones que os han notificado en nuestros directos. Los habéis disfrutado muchísimo con dos chavales vírgenes en narración y en comentario. Que hicieron muy bien, muy bien. Muchas gracias por lo que me toca. Tú también sacaste fotos buenas, fotos guapas. Muchas gracias. Así que, pues nada, este es el vídeo de hoy. Este es el vídeo, pues la verdad que bastante curioso. No sé cuándo se nos ocurrió la idea, pues que quisimos hacerlo. No nos vamos antes sin recordaros que os suscribáis otra vez a nuestro canal, que no lo hemos dicho. No. Os remitimos a nuestra web www.juvenildivisiondehonor.com y @juvenildh en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.